Nunca imaginé que viviría para contar esta historia. Lo que me ocurrió es algo que la mayoría de la gente pensaría que solo podría suceder en una pesadilla, un mal sueño del que se despierta sudando frío en la mitad de la noche. Pero esto no fue un sueño. Lo que viví es real, tanto como las cicatrices que llevo en mi cuerpo, tanto como el recuerdo que habita en mi mente y nunca se desvanece. Mi nombre es Tsutomu Yamaguchi, y sobreviví no a una, sino a 2 bombas atómicas que arrasaron Japón en 1945. Lo que les voy a contar no es una historia de ficción, es mi vida, marcada por los eventos más devastadores de la historia de la humanidad. Era el verano de 1945 y Japón ya llevaba años en guerra. El país estaba exhausto, la gente sufría, y todos deseábamos que ese conflicto, que parecía no tener fin, por fin terminara. En ese tiempo, yo trabajaba como ingeniero naval para Mitsubishi, una de las compañías más grandes de Japón. Mi trabajo consistía en supervisar la construcción de petroleros y otros barcos para la marina japonesa, un esfuerzo importante para mantener nuestra flota durante la guerra. Por eso, en agosto de 1945, me enviaron a Hiroshima, una ciudad importante en el suroeste de Japón, para completar una asignación de 3 meses. Recuerdo claramente los días previos al 6 de agosto. Hiroshima, a pesar de la guerra, seguía siendo una ciudad vibrante. Había señales de la guerra en todas partes, los bombardeos ya habían alcanzado varias ciudades japonesas, pero Hiroshima todavía parecía a salvo. Caminaba por sus calles todos los días, y aunque la vida no era fácil, había una especie de normalidad en la rutina. No tenía ni idea de que esta rutina estaba a punto de cambiar para siempre. El 6 de agosto iba a ser mi último día en Hiroshima antes de regresar a mi hogar en Nagasaki. Mi esposa, Hisako, y mi pequeño hijo, Kazutoshi, me esperaban en casa, y yo ya estaba ansioso por verlos. Había completado la mayoría de mi trabajo, y lo único que quedaba era prepararme para el viaje de regreso. Esa mañana, me levanté temprano y me dirigí a la oficina de Mitsubishi para recoger mis últimos documentos y realizar algunos trámites. Todo parecía normal. Nadie, ni en mis sueños más salvajes, habría imaginado lo que estaba a punto de suceder. Era poco después de las 8 de la mañana cuando escuché un zumbido en el aire. En ese momento, no le di mucha importancia. Los aviones sobrevolaban las ciudades de Japón con frecuencia, y aunque había advertencias de posibles bombardeos, nadie en Hiroshima esperaba que nuestra ciudad fuera el objetivo. Recuerdo mirar hacia el cielo y ver un solo avión. No parecía una amenaza, estaba demasiado alto para preocuparse. Seguimos con nuestras tareas en la oficina. De repente, sin advertencia, el mundo cambió. Una luz cegadora, más brillante que cualquier cosa que hubiera visto en mi vida, lo iluminó todo. Fue tan intensa que cerré los ojos instintivamente, pero aún así la sentí quemando mis párpados. En ese momento, el aire se volvió fuego. Un calor insoportable envolvió todo a mi alrededor, seguido por una onda expansiva que me lanzó por los aires. Todo sucedió en un instante, como si el tiempo hubiera colapsado sobre sí mismo. No escuché nada más que un rugido ensordecedor, una explosión tan fuerte que parecía que el cielo mismo se estaba rompiendo en pedazos. Cuando abrí los ojos, lo que vi no era el mundo que conocía. Hiroshima había desaparecido. Todo lo que me rodeaba eran escombros, humo y llamas. Mis brazos y mi rostro estaban gravemente quemados, y el dolor era insoportable. No podía moverme bien, y mi mente estaba aturdida por la confusión y el terror. Caminé como pude, tambaleándome entre los restos de lo que había sido una ciudad viva. La gente a mi alrededor gritaba, algunos estaban tan heridos que no podían ni moverse. Recuerdo ver cuerpos, muchos cuerpos, algunos tan gravemente quemados que apenas parecían humanos. Me dirigí hacia un refugio improvisado, donde me atendieron lo mejor que pudieron. Las quemaduras en mi cuerpo eran graves, pero aún podía caminar. Sentía que algo en mi interior se había roto para siempre. Mientras los demás a mi alrededor trataban de procesar lo que había sucedido,
Algunos hablaban de una nueva arma, una bomba que jamás habíamos visto antes. La llamaban una bomba atómica. No sabía lo que eso significaba en ese momento, pero sabía que lo que había visto en Hiroshima no era un bombardeo común. Esto era algo mucho más terrible. Después de pasar una noche en el refugio, sabía que tenía que regresar a casa. Mi cuerpo estaba herido, mi mente confundida, pero tenía una sola cosa clara: tenía que volver con mi esposa y mi hijo. Ellos no sabían lo que había sucedido en Hiroshima, y yo no sabía si Nagasaki también sería un objetivo. Tenía que llegar a casa antes de que algo más ocurriera. El viaje de regreso fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Estaba gravemente herido, agotado, y cada paso que daba era un recordatorio del infierno que había dejado atrás. El tren que tomé estaba lleno de personas que huían de Hiroshima, algunos tan heridos como yo, otros peor. El dolor físico de mis quemaduras era insoportable, pero el terror y la desesperación en el rostro de la gente a mi alrededor era aún más devastador. La guerra había destruido tanto, pero esa bomba en Hiroshima parecía el colmo de la crueldad. Cuando finalmente llegué a Nagasaki el 8 de agosto, mi esposa lloró al verme. No podía creer que hubiera sobrevivido. Hisako me ayudó a curar mis heridas, aunque con los pocos recursos que teníamos, no había mucho que pudiera hacer. Pero estar con mi familia me dio una sensación de alivio que no puedo describir con palabras. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que la pesadilla había terminado. No sabía que otro infierno estaba a punto de desatarse. El 9 de agosto, me presenté en la oficina de Mitsubishi en Nagasaki, todavía en estado de shock por lo que había vivido en Hiroshima. Mi jefe y mis compañeros me miraban con incredulidad cuando les conté sobre la bomba atómica que había destruido la ciudad. Algunos no me creían, pensaban que exageraba o que había malinterpretado lo que había sucedido. Pero mientras trataba de explicarles el horror que había presenciado, algo inesperado ocurrió. Poco después de las 11 de la mañana, el cielo de Nagasaki se llenó nuevamente con una luz cegadora. No podía creer lo que veía. La misma explosión, la misma onda de calor abrasador, el mismo rugido ensordecedor. Sentí que la tierra temblaba bajo mis pies, y antes de que pudiera reaccionar, una segunda bomba atómica había caído sobre mi país, esta vez en Nagasaki. El edificio donde me encontraba se sacudió violentamente, las ventanas estallaron, y una vez más, el calor infernal lo cubrió todo. Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Era como si estuviera reviviendo el peor día de mi vida, pero en una ciudad diferente. Las calles de Nagasaki, que el día anterior habían estado llenas de vida, ahora estaban reducidas a escombros, humo y llamas, igual que en Hiroshima. Milagrosamente, sobreviví a esta segunda explosión. No sé cómo, ni por qué. Algunos de mis compañeros no tuvieron tanta suerte, y las calles estaban llenas de personas heridas, quemadas, gritando por ayuda. Era el mismo escenario que había dejado atrás en Hiroshima, pero esta vez era mi hogar, la ciudad donde mi familia vivía. No hay palabras suficientes para describir lo que sentí después de esos días. El dolor, la desesperación, la confusión. Pero también una sensación de gratitud por haber sobrevivido cuando tantos no lo hicieron. Mi esposa y mi hijo estaban a salvo, aunque mi ciudad y mi país estaban devastados. Después de la guerra, decidí dedicar mi vida a contar esta historia, a hacer que el mundo recordara lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki. Las cicatrices en mi cuerpo son un recordatorio constante del poder destructivo de las bombas atómicas, pero también son un testimonio de la resistencia humana. Sobreviví no una, sino 2 veces, y aunque nunca entenderé por qué, sé que mi misión es hacer que el mundo nunca olvide. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por escuchar mi historia. Te invito a darle like a este video y seguir nuestro canal para más relatos como este, historias reales que nos recuerdan la fragilidad y, al mismo tiempo, la fortaleza de la vida humana.